Buenas noches. Buenas noches a todos. Estaba fallando el sonido. Pues es una bendición estar aquí, verlos a todos, aunque tal vez un poco todavía sorprendidos, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta del temblor de anoche en la madrugada? ¿No? Qué bueno, porque no sabía si salir o quedarme, porque de aquí a que me cambiaba. Dije, no, pues lo bueno es que pasó rápido. Definitivamente, mis hermanos, que nos está tocando vivir tiempos realmente sorprendentes. El mundo hoy en la actualidad está viviendo tiempos difíciles, La naturaleza está, pudiéramos decir, en un sentido desquiciada. Vemos problemas en un lado, en otro, terremotos, tsunamis, huracanes, de todo. Sin embargo, yo creo que el mundo ha vivido tiempos todavía más difíciles en otros tiempos. Y al final de cuentas, en todas las épocas, los sobresaltos no dejan de estar presentes. Los acontecimientos de los últimos días en la ciudad causan una serie de comentarios en el sentido de... He escuchado la plática más reciente, la que le está ganando a los comentarios del COVID en estos días, es que acerca de cómo es posible que ha temblado 3 veces el mismo día en diferentes años. Sin embargo, hay una recurrencia que no es normal. Sin embargo, sucede. Y todos estos acontecimientos que hemos vivido, el COVID, que ha sido un asunto muy complicado, nos ha llevado a reflexionar. Creo que ha sido un tiempo de reflexión, porque la verdad es que no sabemos el día y la hora que el Señor nos va a llamar a cuentas, a uno solo o a muchos. Usted se puede imaginar anoche que tembló, que hubiera sido más intenso, que hubieran caído edificios, casas. Ahí es cuando uno le daría gracias a Dios de vivir en una casa de cartón, ¿verdad? Pero pues mi esposa tiene una frase que pasan acontecimientos, y como el de anoche, que pues ella fue quien me despertó y ¿qué hacemos? Ya vimos que ya pasó. No, espérate, ya pasó. Y luego siempre que suceden estas cosas dice, ahí viene el Señor, ahí viene. Y esta reflexión pues puede ser o este comentario puede ser para que nos lleve a reflexionar o para que nos lleve a tener miedo. Yo no sé en su caso cuál es. Reflexionar especialmente en dónde está puesta nuestra confianza. ¿En dónde está puesta su confianza? A pesar de lo que suceda, ¿dónde está puesta su confianza? Y con esta pregunta yo le quiero invitar a que hagamos una oración y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Cierre sus ojos, acompáñeme a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Por tu infinita misericordia, porque por eso estamos aquí, por eso nos mantenemos, Señor. Porque por tu misericordia tú nos sostienes, tú nos perdonas, tú nos das alegrías. Todo lo que sucede alrededor nuestro es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos fortalece, que fortalece nuestra confianza, Señor. Y en esta noche queremos meditar en tu palabra, Señor, y salir fortalecidos y bendecidos, Padre.
Asístenos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, amén. El apóstol Pedro, ya en los últimos años de su vida escribió una carta a unos cristianos que habían salido de Israel, de su ciudad natal, y habían sido deportados y vivían como extranjeros en lo que actualmente es Asia o la región de Turquía actualmente. En ese tiempo era un territorio que fue conquistado por el Imperio Romano. Y estos cristianos eran considerados como extranjeros, y como extranjeros les daban un trato pues difícil, un trato discriminatorio, porque vivían en medio de paganos, vivían en medio de personas que eran contrarias a su fe, a lo que ellos creían, y que incluso pensaban que atentaban contra sus creencias, contra sus doctrinas, contra sus costumbres. Y el apóstol Pedro se toma la molestia de escribir esta carta a estos hombres con el propósito de animarlos, porque ellos estaban viviendo muchas pruebas, estaban siendo probados de muchas maneras. Y Pedro les escribe con el propósito de que su fe se mantuviera intacta. Les anima a permanecer fieles y les recuerda que los problemas que están viviendo son pasajeros, que tienen un principio y tienen un fin, y que todos estos problemas él dice que se están viviendo por un corto tiempo. Yo quisiera que leyéramos, que usted me acompañara a leer la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, y dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué palabras tan hermosas. Qué manera de animar a personas que están en medio de sufrimientos, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de circunstancias que los hacen sentirse mal. El apóstol Pedro hace un énfasis en el sufrimiento de estos hermanos, que estos hermanos están viviendo, pero también hace un énfasis en la necesidad de sufrir. Es necesario sufrir. ¿Por qué? Porque todo lo que están viviendo tiene propósitos.
no es que estén sufriendo solamente por sufrir, sino que Dios tiene un propósito en la aflicción, un propósito en la tribulación. Si alguna vez usted ha leído la historia de la iglesia, encontrará a lo largo de la historia que cuando la iglesia ha vivido sin dificultad, cuando la iglesia ha vivido sin desafíos, sin retos, la iglesia ha terminado adaptándose a los pensamientos del mundo, ha terminado adaptándose a las costumbres del mundo. De tal manera, mis hermanos, que a la iglesia no le conviene, a las personas no nos conviene vivir de una manera cómoda. Vivir de una manera cómoda es peligrosa para los cristianos, porque en una vida cómoda se olvidan de Dios. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, cuando no hay nada que nos altere, cuando no hay terremotos ni hay COVID, vivimos a gusto y nos olvidamos de Dios. Es mucho más fácil vivir sin luchar. Es más fácil vivir sin oponernos a las corrientes de este mundo. Es más fácil incluso adoptar las costumbres. Es más fácil adoptar los pensamientos de este mundo que vivir en una constante lucha por obedecer a Dios. La vida del cristiano es una vida de lucha constante, día con día, por obedecer a Dios, por poner en práctica sus mandamientos. Cuando la iglesia ha vivido conforme a las prácticas de este mundo, ha sufrido graves consecuencias. Tenemos ejemplos claros en la Biblia. En el libro de los Jueces, Dios le ordena al pueblo que cuando entraran a la tierra prometida, deberían de desplazar a todas las tribus, a todos los pueblos que se encontraran habitando ahí. Sin embargo, el pueblo de Dios no obedeció. Y no obedeció porque hacer eso representaba un alto costo. Había que organizar un ejército, había que tener armas, había que sacrificar vidas, había que hacer campañas, había que salir a la guerra. Y el pueblo de Dios prefirió no echarlos y convivir con ellos. Los pueblos, cuando vieron a este pueblo que llegó y que eran respaldados por Dios y que corrían el riesgo de que los fueran a echar, ellos pudieron haber hecho lo mismo, salir en campaña, salir en guerra para correr a estos que estaban llegando a habitar una tierra que les pertenecía a ellos. Y sin embargo también dijeron, no nos conviene, vamos a esperar a ver qué hacen. Y unos y otros no hicieron nada, se quedaron ahí. Y el pueblo de Dios, los demás no había problema, pero el pueblo de Dios había desobedecido la orden de Dios, que los echaran fuera. Y llegó un momento en que el pueblo de Dios no representó ningún peligro para esos pueblos que habitaban ahí, ni esos pueblos representaron un peligro para el pueblo de Dios. Y los dos terminaron siendo cuates, terminaron sin hacerse daño y terminaron conformándose. Lo grave fue que el pueblo de Dios se conformó a las costumbres de todos esos pueblos. Y hubo problemas. El pueblo de Dios empezó a vivir como ellos vivían. El pueblo de Dios empezó a divertirse como ellos se divertían. El pueblo de Dios empezó a sexualizarse como ellos lo hacían. Como hoy en la actualidad
estamos describiendo, estamos viendo cosas muy similares. El pueblo de Dios conformándose a las costumbres de estos tiempos. Hoy el mundo, las corrientes de estos días son graves en relación con los mandamientos de Dios. Hoy hay una corriente que cada vez empuja más a aceptar cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El asunto de los géneros, que cada vez está entrando. Primero era una cuestión general y cada vez el círculo se va cerrando, y ahora está entrando a las escuelas a alterar la mente de los niños. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, no hace nada. Se está conformando a eso. Hace mucho tiempo la homosexualidad y el lesbianismo era mal visto por toda la sociedad. Y hoy ya convivimos con ello, lo aceptamos. Hace mucho tiempo el control de la natalidad era visto de una manera pecaminosa, y era para evitar la fecundación. Y hoy ya se brincó todo eso, y hoy es más fácil practicar abortos. Y el pueblo de Dios no hace nada ni dice nada. Se ha conformado a las costumbres de estos tiempos. Esos cristianos que llegaron a esas ciudades, 5 ciudades que nos habla ahí la escritura, llegaron ahí y ellos llevaban en su interior el deseo ferviente de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Ellos tenían en su interior ese deseo de ser fieles aún en un pueblo, en una ciudad donde era contraria a ellos, y estaban dispuestos a pagar el precio que fuera para mantenerse firmes. Y Pedro les escribe a ellos, les escribe para alertar a ese grupo de cristianos que ya estaban viviendo en una nación que no era la suya, donde eran expuestos a costumbres. Ustedes recordarán cuando Daniel fue llevado a otra ciudad junto con sus amigos, y los querían obligar a que practicaran la adoración a unos dioses que no eran los suyos, que no eran su Dios. Y ellos se mantuvieron fieles, aún arriesgando su propia vida. Y Dios los protegió. Dios estuvo con ellos. La aflicción, mis hermanos, las pruebas estarán presentes en nuestra vida. Y yo te pregunto, si tú tienes una vida cómoda fuera de aquí de la iglesia, donde no hay ningún problema, no luchas con nada, no luchas por guardar la palabra de Dios, no luchas por mantenerte fiel, no luchas por mantenerte firme, no luchas por dejar de hacer cosas que no convienen, que no son de acuerdo a la palabra de Dios, porque vives conforme a como vive todo el mundo. El mundo te ha impregnado. Pero Pedro llama a los cristianos a mantenerse firmes, a entender cuál es el propósito de las pruebas. Todos hablamos de fe, que tenemos fe, pero la fe siempre será probada, mi hermano, siempre será probada. Y el propósito del apóstol al escribir es para fortalecer la fe de estos hermanos, ayudarlos a entender cuál es el beneficio de la aflicción. Y tú puedes pensar,
¿Cómo va a haber un beneficio si ser afligido? Sí, hay un beneficio en la aflicción. Hay un beneficio en el dolor. Hay un beneficio en sufrir enfermedades, en tener luchas en casa. Pedro hace alusión ahí a que una fe que es superficial, una fe que no ha sido probada, es el reflejo de una vida cristiana sin dificultades. Pedro reconoce que una fe que suena mejor en palabras que en hechos, es el resultado de un cristiano que no ha pasado por el desierto. Es fácil decir que tenemos fe cuando no hemos sido probados. Pero cuando hemos sido probados y hemos salido victoriosos, nuestra fe luce fuerte. La Biblia habla, la enseñanza de toda la Biblia habla que el desierto es un lugar de prueba, un lugar de aflicción. Y ciertamente, algunas veces no hemos andado en el desierto, pero sí hemos estado en medio de un bosque, en medio de un lugar donde no hay agua, por ejemplo, y estamos que nos morimos. Y hasta somos muy hiperbólicos. Me estoy muriendo de sed. Y dices, ay, qué exagerado eres. Pero literalmente, cuando estás en el desierto se prueba la fe en todos los sentidos. Y yo quiero decirles a todos los que estamos aquí que un cristiano, invariablemente, todos vamos a ser llevados a ese lugar, invariablemente. Y el paso por el desierto, en algunos, produce una actitud de queja constante. Yo me he imaginado a Moisés en el desierto 40 años con miles, millones de personas que todo el tiempo se quejaban. Todo el tiempo, 40 años viviendo con ellos. Todo el tiempo se quejaban. Y no solamente la queja era contra Moisés, sino que era contra Dios. ¿Por qué nos sacaste? Estábamos mejor allá. Y cuando estaban allá decían, Señor, libéranos. ¿Quién los entiende? Se parecen a nosotros, ¿verdad? Ay, Señor, manda la lluvia. Y luego llega la lluvia y Señor, nos estamos ahogando, quita la lluvia. Manda el calor. Y luego manda el calor y estamos, y los aires acondicionados. Y luego llega el frío y no tengo ropa adecuada para este frío. Siempre nos quejamos de todo. Pero unos pocos siempre, en todos los tiempos, se mantienen firme su confianza en el Señor. Mantienen firme la confianza, la seguridad de que a pesar de la prueba, el Señor traerá la solución. Tal vez tú puedes estar diciendo, si es que estás en una prueba hoy, tal vez puedas decir, pero ¿y cuándo será eso? ¿Y cómo será eso? No lo sé. No puedo saberlo todo. Nadie puede saberlo todo. Está como hace unos días. A mí me da gusto, me llena de emoción que piensen que yo lo sé todo. Yo me veo en el espejo y digo, ay, ¿cómo me ven? Como que si soy un sabio. Pero lo triste es que luego los defraudo, les quedo mal. Hace unos días una hermana vino y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. A ver, dígame. Fíjese que estuve soñando y me contó su sueño, un sueño bien raro.
Bien raro, yo lo estaba oyendo y decía, se parecen a los sueños que yo tengo, bien locos. Y luego me dice, pastor, el Señor me dijo que usted tenía la revelación. Y yo le dije, ay, hermana, no me haga decir una tontería al decirle que Dios se equivocó, porque normalmente Dios no se equivoca. Pero en este caso lo que usted me está diciendo no creo que venga de Dios, hermana, porque la verdad yo no sé qué tiene que ver su sueño. Pastor, ¿a poco usted no? Yo no sé. Le dije, le voy a decir algo para que ni le busque. Nadie de los pastores de aquí sabe. Se lo estoy anticipando. ¿Cuándo vendrá la solución? No lo sé. Imagínense el pueblo en el desierto 40 años buscando la respuesta a dónde vamos, y llegó un momento que ya estaban cansados, y Moisés también estaba cansado de aguantar toda esa mundo de quejas, sin saber cuándo llegaría la respuesta. Pedro les escribe a estos hombres anticipándoles que estarán en el desierto, que estarán envueltos en problemas, que estarán envueltos en circunstancias. En el versículo 3, Pedro les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El judío del Antiguo Testamento estaba muy familiarizado con esta manera de bendecir a Dios. Y esto es así como un poquito extraño, porque normalmente es Dios quien nos bendice a nosotros. Dios nos bendice en todo, pero los judíos bendecían no a Dios como persona, sino que bendecían el nombre del Señor. Y esta bendición a Dios es una manera de honrar su nombre, de glorificar su nombre. Es una manera de darle todo el honor y toda la gloria a su nombre. Es una manera de agradar, de agradecer por todas sus bendiciones de todo tipo, especialmente en medio de problemas. Es difícil pensar que si nosotros estamos en medio de problemas, de circunstancias difíciles, nosotros podamos bendecir el nombre del Señor en medio de problemas. Y Pedro les está diciendo que deben de bendecir a Dios en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo podemos nosotros ir ante Dios con esta tranquilidad y bendecir su nombre cuando lo que estamos pensando es, en lugar de que yo te bendiga a ti, tú bendíceme a mí, dame la solución? Y aquí encontramos que Pedro bendice a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este concepto es nuevo, porque en el Antiguo Testamento no existía todavía Jesucristo, y todavía no se manifestaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento sí aparece así, y Pedro le está dando gracias, y hay 3 motivos para darle de acción de gracias, y los vamos a encontrar si seguimos leyendo el versículo 3. Dice, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire, esta salvación que hemos recibido, porque ya la hemos recibido, y esto dices, ¿cómo que ya la recibí? Sí, ahora empezamos a hablar y a traer aquí a la plática la fe. El Señor nos hizo nacer de nuevo y nos ha llevado a una esperanza viva, y este nacimiento nuevo y esta esperanza viva ni siquiera nosotros la buscamos, mis hermanos. Sí, y Dios lo hizo por su amor, por su gran misericordia. Este nuevo nacimiento que se recibe por gracia, porque por gracia solamente hemos recibido el nuevo nacimiento y esta esperanza viva. Una esperanza de una vida eterna.
Y esto lo recibimos por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que lo vamos a recibir. La resurrección de Jesucristo es la garantía de ese nuevo nacimiento. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que yo voy a ser salvo. La resurrección de Jesucristo, mis hermanos, ganó dos cosas importantes para siempre. Dos amenazas o dos cosas con las que lucha el cristiano. La amenaza del pecado que gobierna mi vida. Por la resurrección de Jesucristo yo tengo la seguridad, la garantía de que puedo vencer el pecado. Y además me quita el miedo, el temor de la muerte. Ya no hay temor. Jesús venció ambas cosas por gracia. Y nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha llevado a una vida nueva. Y vamos a encontrar 4 propósitos en el versículo 4. Nos ha llevado a una vida nueva. Dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible. Una herencia inmaculada, que no se marchitará y que está reservada en los cielos para vosotros. Usted tiene una reservación. ¿Alguna vez ha hecho una reservación, mi hermano? ¿Sí entiende lo que es una reservación? El domingo tuve la bendición de salir a comer con 2 hermanos queridos. Y yo hice una reservación en un restaurante. Y mire, en este lugar siempre se llena y hay filas para entrar. Y muchas veces mi esposa ha querido ir ahí y luego vemos la hora. Y como no hicimos reservación, decimos, no hay que ir porque vamos a perder el tiempo ahí afuera. Y tengo mucha hambre. Pero ese día hice una reservación. Y cuando llegamos, había gente ahí afuera esperando. Y nosotros llegamos, pues ahora sí que muy campantes. Y luego siempre te voltean a ver así como, qué envidia. Pero llegué y le dije, tengo una reservación. ¿A nombre de quién? Salvador Pardo. Y lo checaron. Sí, pasa. Y llegué a sentarme ahí en un lugar muy cómodo. Una herencia, dice que Dios tiene reservada una herencia. Usted sabe lo que es una herencia, y esa herencia es reservada para los que han nacido de nuevo, para los que somos hijos de Dios. Esa herencia dice que es incorruptible. ¿Usted entiende la definición de incorruptible? Que no se corrompe, que no cambia. Inmaculada. Inmaculada es que no tiene mancha, ¿sí? Que está libre de todo pecado. Y dice que no se marchita. No se marchita, siempre está fresca y siempre está ahí esperando. Y esta herencia, mis hermanos, está guardada en el cielo. Esta herencia está guardada en el cielo para un día, el día que usted la vaya a recibir. Pero antes de recibirla, esa herencia y todo que estamos hablando, Dios tiene un propósito, Dios tiene un tratamiento especial para cada uno de nosotros. Porque, mire, hasta aquí todo, gloria a Dios, que venga la herencia, ¿verdad? Pero hay un tratamiento especial para cada uno de nosotros también. El versículo 5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para nosotros recibir esa herencia,
Bueno, hay un tratamiento especial de parte de Dios. Dice que somos protegidos. Somos protegidos por el poder de Dios. Mire, aparte de que Dios nos hereda, Él, mientras que estamos viviendo aquí, nos va a dar su protección. El poder de Dios nos protege. Y nos protege mediante la fe para la salvación. Esta salvación está reservada para cada uno de nosotros hasta que llegue el momento en que vamos a recibir esa herencia. Pero Pedro les escribió para que estuvieran preparados. Porque es verdad que hay todo este día de fiesta que dice la misma palabra en el versículo 6, que dice en lo cual nos regocijamos grandemente. O sea, el hecho de saber que hay una herencia para nosotros, que el poder de Dios nos guarda, que la fe nos guarda, que de alguna manera llegará el día en que la vamos a recibir, y esto lo tenemos como garantía. La muerte de Jesús, la resurrección del Señor nos garantiza que ese día llegará para nosotros. Pero, y este pero luego da miedo, porque dices, ay, hasta aquí es pura vida y dulzura. Y es como el matrimonio, ¿verdad? Nos dicen que el matrimonio es pura vida y dulzura, y sin embargo luego nos dicen pero. Y cuando te dicen pero, tú dices, ¿qué hay de malo? Pedro prepara a esos cristianos a lo que van a ser expuestos hasta que llegue ese día. Pedro les escribe a los cristianos para que estén preparados para días difíciles, porque vendrán días difíciles. Pedro les escribe para que estén preparados esos cristianos para los días de prueba. Pedro quiere alertar acerca de esos momentos de dificultad, para que a nadie lo tome por sorpresa y que siempre estén mirando. Fíjese cómo Pedro primero les dice todo lo que van a recibir y después les alerta y les dice, pero antes de que venga ese día, vendrán días difíciles. Ciertamente que nos regocijamos de saber que van a venir grandes bendiciones. Versículo 6 dice, en lo cual nos alegramos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos con diversas pruebas. Aunque nos regocijamos, aunque hay alegría, también Pedro dice que por un poco de tiempo, si es necesario, seremos afligidos con diversas pruebas. Lo que Pedro ahora nos ayuda a entender, que la prueba la pone en una comparación, que vendrán días de prueba, y compara el tiempo de la prueba con lo que recibiremos al final. Por un poco de tiempo, dice. Este poco de tiempo lo está comparando con la eternidad. Y ciertamente las pruebas o la vida misma de nosotros es muy corta en comparación con la eternidad. Porque si comparamos hoy, nosotros podemos tener, no sé, 10 años, 20 años, 50 años, 60, 70, 80, 90. Pero esa vida es relativamente corta con los 2000
2000 años de Jesucristo para acá, más todos los de Jesucristo para atrás, más toda la eternidad. O sea, es nada comparado con la eternidad, porque la eternidad, cuando venga Jesucristo, va a ser un tiempo que no se va a acabar. Y lo que nosotros podemos vivir, Pedro les dice, los anima a los cristianos y les dice: vamos a tener pruebas por un poco tiempo. Y estas pruebas son pasajeras, sin importar cuál sea la prueba, sin importar cuál sea el sufrimiento, sin importar cuál sea la necesidad. Todas las pruebas son pasajeras, todas las pruebas terminan. Sin embargo, cuando lleguemos y recibamos esa herencia es eterna. Entonces no hay comparación. Quizá tú estás pensando, bueno, pues es fácil hablar de eso cuando no se tiene necesidad, o cuando no se tiene enfermedad, o cuando no hay problemas familiares, o cuando no tienes un hijo con algún problema. Es fácil hablar de eso. Pero yo le digo que todos aquí, todos hemos sido probados de diferente manera. Y unos han soportado la prueba, unos han salido victoriosos. Pero si comparamos nuestro sufrimiento, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, con la eternidad, es muy poco tiempo. Y Pedro dice: van a ser afligidos en diversas pruebas hasta que venga ese día en que vamos a recibir la herencia. Y Pedro usa una palabra que debemos de tomar nota: es necesario. Dice, por un poco de tiempo, dice, es necesario que seas afligido. Es necesario. Y a lo mejor tú dices, pero ¿por qué es necesario? Señor, es más fácil que me dé la herencia o que ya me lleves a la eternidad y mira, nos evitamos de problemas. Es más fácil no tener enfermedad, es más fácil no tener necesidad, es más fácil vivir con alegría, es más fácil. Y sin embargo, Pedro dice, es necesario. Es necesario, mi hermano, que seamos probados. La tribulación entonces es necesaria. Las enfermedades entonces son necesarias. ¿Y para qué son necesarias, mis hermanos? Son necesarias para probar qué genuina es tu fe. Cuando la fe es probada y resulta victoriosa, entonces resulta en alabanza, gloria y honor a Jesucristo. Cuando tu fe es probada, mi hermano, ese hecho le está alabando a Dios, le está dando gloria, le está dando honor. ¿Por qué? Porque tienes una fe real. Entonces es necesario que tu fe sea probada. La prueba de tu fe, fíjate bien, la prueba de tu fe no se refiere a si resistes sin decir nada, sin hacer ninguna exclamación de dolor si estás enfermo o de tribulación. Lo que Pedro se refiere a cuando la fe es probada, se refiere a que la fe es probada para comprobar la fidelidad, tu fidelidad a Dios. La fe es probada para probar tu integridad. La fe es probada para comprobar tu constancia. La fe es probada para probar la virtud de una persona. Y mis hermanos, aunque te parezca raro y extraño y no estés muy de acuerdo, las pruebas que llegan a ti de parte de Dios llegan con una intención. La intención es probarte a ti mismo y probar a los demás tu integridad, tu honradez.
y la constancia de tu carácter. Muchas personas presumen su fe y presumen su fidelidad a Dios. ¿Por qué digo esto y cómo se dice esto? Presumen su fe. No, yo creo en Dios. Yo creo en Dios por sobre todas las cosas. Y presumen su fidelidad. Nada me separará del amor de Dios. Presumen su fidelidad. Pero mis hermanos, la fe solamente se puede comprobar cuando nos enfrentamos a una prueba. Ahí es donde vamos a probar con hechos lo que decimos con nuestra boca. Mucha gente afirmaba que su fe era inquebrantable y que nada lo separaría del amor de Dios, y hasta lo cantábamos. Pero fuimos probados hace un poco tiempo con un confinamiento. Fuimos probados con un virus invisible. Fuimos probados de una manera en que todo el mundo se fue confinado a sus casas y ahí estábamos. Y esta iglesia estaba llena. Mire, ahorita solamente tenemos aquí, no sé, creo que el 60 o el 70% de las sillas que normalmente teníamos. Y se llenaba. Y muchos no regresaron del COVID. Su fe fue probada. Su fidelidad fue probada. Y muchos resultaron reprobados. Se quedaron en casa. Todavía están en casa. Muchos se fueron al mundo, no regresaron. Muchos se conformaron al mundo y viven conforme al mundo. No están luchando por guardarse de eso. Y yo los felicito a todos que están aquí, porque es una manera de probar nuestra fe. Muchos manifestaban que ni la fe, ni la enfermedad, ni la altura, ni lo profundo, ni nada los iba a separar del amor de Dios. Y sin embargo, un problema matrimonial los alejó de su pareja y los alejó de Dios. Un problema matrimonial. La escasez ha probado la fe de muchos y se han alejado y han abandonado a Dios. Su integridad fue probada. Muchos se alejaron de Dios cuando vino la prueba. Muchos dejaron de confiar en Él porque decían: ¿cómo es posible que yo esté en medio de un problema, que tenga enfermedad? ¿Y dónde está Dios? Empezaron a dudar de la existencia de Dios. Nuestra fe es probada día con día, mis hermanos. Las pruebas nos muestran hasta dónde es tu compromiso con el Señor. Fíjate bien, hasta dónde estás comprometido con Él. La prueba viene a demostrar si verdaderamente tu confianza está en Él. Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Dios conoce nuestra fe. Dios no tiene duda de lo que hay en tu interior. Dios no tiene duda de tu fe. El problema y las pruebas, o lo que Dios quiere, es que tú conozcas, que tú te des cuenta cómo es tu fe realmente. Dios quiere, por medio de las pruebas, mostrarte hasta dónde amas al Señor, hasta dónde confías en el Señor.
La Biblia dice que Dios conoce nuestras intenciones, que Dios conoce nuestras motivaciones, pero Dios quiere que tú las conozcas perfectamente. Mire, mi hermano, Dios conoce cosas de nosotros que ni siquiera nosotros conocemos. Dios sabe cómo vamos a reaccionar ante diversas pruebas. Nosotros no sabemos. Y a veces lo hemos confesado. Ay, no, yo no sé cómo reaccionaría yo. No, si a mí me pasara eso, ay, yo no sé cómo voy a reaccionar. No, mejor prefiero ni pensar. No quiero vivir eso. Hay cosas que tú crees que no harías por ningún motivo. Hay pecados que tú crees que nunca cometerías. Hay situaciones en las cuales tú estás seguro, tu fe dice, no, yo por fe eso lo voy a soportar, lo puedo soportar. Sin embargo, Dios muchas veces permite pruebas para que tú te des cuenta lo que hay en tu interior. Le voy a mostrar algunos casos de algunos hombres famosos en la Biblia que quizá mucha gente pensaría que era imposible que actuaran así. Y sin embargo, cuando llegó la prueba, vea cómo reaccionaron. Usted conoce a Aarón. La Biblia nos habla de Aarón, que era un compañero de Moisés. Llevaban al pueblo de Dios por el desierto. Y cuando se fue allá Moisés con Dios, se tardó mucho tiempo y el pueblo le empezó a pedir que hiciera un Dios, un becerro para ellos, para adorarlo. Y un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios, que tenía la seguridad de que Dios estaba con ellos, que estaban haciendo lo correcto, sucumbió a los deseos, a la presión de los demás y les dijo, está bien, les vamos a hacer un becerro de oro para que se pongan en paz. ¿Por qué actuó de esa manera? Cuando pudiéramos haber dicho, era imposible que este hombre hubiera actuado de esa manera. Y la prueba puso al descubierto un espíritu de idolatría que aún estaba dentro de él, aún estaba. Hablamos de Job y la Biblia dice que Job era un hombre íntegro. Y ese era un calificativo que Dios le puso. Sin embargo, llegó un momento en que él reconoció que había un espíritu de orgullo al saber que lo consideraban un hombre íntegro. Y el caso más sonado puede ser el de David, quien no sabía que dentro de él se escondía un espíritu de lujuria. Y cuando vino la prueba, él cedió. Y tal vez todo el mundo hubiera pensado que el rey David, con toda su trascendencia, con toda su historia, era imposible que hubiera caído en eso. Y cayó. Y cayó. Mis hermanos, nuestra fe es el resultado del amor que le tenemos a Dios, a quien buscamos agradar y serle fiel en todo. A ese Dios que tú y yo, a Jesucristo que tú y yo decimos que amamos sin haberlo visto. Que tú y yo creemos en Él sin haberlo visto. Y que nos gozamos con un gozo inefable, lleno de gloria. Y que eso garantiza, mis hermanos, que un día estaremos con Él. Dice Pedro, les dice a estos hombres que su fe
será probada como el oro es probado. El oro era probado metiéndolo en el fuego. En el fuego. ¿Tú alguna vez has metido la mano al fuego? Una vez yo me caí por accidente, yo no quise hacer eso. Andaba jugando ahí en un patio y había un brasero que habían hecho carne asada y estaba el brasero con los carbones encendidos al rojo vivo. Y yo andaba en una bicicletita pequeña, ahí andábamos haciendo piruetas y me caí. Pero tristemente, pues instintivamente pones la mano y la puse en el brasero. Ay, 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 me levanté y mire, todavía traía los carbones aquí pegados y yo haciendo manotazos y gritando como niña. El fuego purifica, pero es doloroso, mi hermano. Es doloroso. Pero dice la palabra de Dios que cuando el oro es probado y es refinado, es muy valioso. Es muy valioso porque es un oro puro. No tiene ninguna impureza. Y es muy valioso. Y dice la palabra de Dios, le está diciendo Pedro a estos cristianos que estaban viviendo en un lugar donde estaban sufriendo muchas pruebas, tentaciones. Y les dice que su fe va a ser probada y si salen victoriosos será más preciosa, más valiosa que un oro refinado. Y así es que tú y yo hoy en día estamos siendo probados de diferentes maneras, por diferentes circunstancias. Si Pedro estuviera aquí, nos diría: no se rindan, no claudiquen, no cedan a pesar de lo que están viviendo. Y especialmente, mis hermanos, a mí me gustó mucho cuando yo estaba estudiando esto, que dice la palabra de Dios que la fe pone a prueba lo que hay dentro de mí y cómo reacciono ante circunstancias. ¿Cómo reaccionamos ante la noticia de un cáncer en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante una noticia de que te despidieron de tu trabajo? ¿Cómo reaccionas ante esa terrible noticia que te dice tu pareja: ya no te amo y me quiero divorciar? ¿Cómo reaccionas ante la escasez? ¿Cómo reaccionamos ante tantas tentaciones que existen hoy en día? Hoy en día todo está lleno de tentaciones por todos lados. La televisión, a donde vas, las diversiones, todo está lleno de eso. Y tú dices: Señor, yo quiero guardarme fiel a pesar de todo. Yo quiero ser íntegro. Yo quiero comportarme con fidelidad a ti a pesar de lo que estoy viviendo. Yo no sé lo que estás viviendo, pero tú tienes que saber y que meterte con Dios y preguntarle. Y recordar que las pruebas que estamos teniendo solamente son y las vamos a soportar por un pequeño tiempo. Porque si tú vives pensando en la eternidad, seguramente que hasta te va a dar alegría cuando te digan: tiene cáncer terminal. Tú dices: gloria a Dios, pocos días voy a conocer al Señor, lo voy a saludar.
Y le vas a decir a tus seres queridos, no se pongan tristes. Es motivo de alegría. Y a lo mejor usted está pensando que estoy loco. Pero ¿cuál es el propósito del cristiano? Ir a la presencia del Señor. Hace unos días murió un amigo, hermano de aquí de la iglesia. Y en el funeral estábamos compartiendo la palabra de Dios y dijimos, hoy ha llegado a casa. Hoy le entregaron su herencia. Y sufrió muchas pruebas. Sufrió mucho dolor antes de morir. Pero llegó a casa. Y las pruebas nunca lo separaron del amor de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Reflexione en esto que yo le acabo de compartir, que está escrito en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, hablándole a estos hombres, a estos cristianos, que estaban viviendo en un lugar de aflicción, de dolor, de tristeza. Y les dice, les anima y les dice que lo que están viviendo, las pruebas a las que estamos siendo sometidos, serán por un pequeño lapso de tiempo. ¿En dónde está tu confianza? Que nada te separe verdaderamente del amor de Dios. Que podamos resistir la prueba, la tribulación, la enfermedad. Que nuestra fe permanezca sin moverse. Póngase de pie. Vamos a expresar nuestra fe al Señor, nuestra confianza. Vamos a adorar al Señor. Vamos a abrir nuestro corazón y decirle al Señor lo que Él es y representa para nosotros. Vamos a decirle que a pesar de las circunstancias, no hemos dejado de creer en Él, de amarle, de buscarle. Y pidámosle que en esta noche Él fortalezca nuestra vida. Que Él quite la tristeza. Que Él quite la angustia, que Él la quite. Y que en medio de eso nos dé alegría. Que podamos ver su mano poderosa llenando nuestra vida. Confesemos con nuestros labios lo que Él representa para nosotros.